Oiga, ¿recuerda usted qué siente cuando ve esas imágenes en la televisión internacional, sobre todo de zonas de conflicto, estas lugares como Uganda, como el propio Ucrania, en el que de repente y después de los bombardeos vemos filas enteras por las carreteras de familias huyendo de una zona devastada? Sin duda estos son de estas imágenes que conmueven porque le dan un rostro humano a la guerra. ¿Por qué le platico hoy de esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que generalmente platicamos en este espacio? Pues es que, mire, detrás de las declaraciones políticas, detrás de la inacción del gobierno contra el crimen organizado, hay también rostros humanos que hemos dejado de ver. Hemos dejado de ver que quien sufre la política de abrazos y no balazos no son los criminales, ellos por todo lo contrario, son familias, son personas de carne y hueso que han tenido que dejarlo todo porque han sido abandonados por el Estado mexicano en aras de no molestar a los señores del crimen organizado. Mire, déjeme platicarle que según la ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el tema de refugiados, el asunto de los desplazados por violencia en el mundo cada vez cobra más significado y cada vez sube más el número de familias que son desplazadas de su lugar de origen. Según lo que dice este mismo informe del ACNUR, lugares como Uganda o Sudán en África son los que ocupan los mejores o los más importantes lugares de desplazados. Por supuesto, ahora en el centro de Europa lo hace Ucrania por la invasión de Rusia a su territorio y hemos visto cómo cientos, miles de familias dejan sus lugares de origen, todo lo que han construido durante toda una vida y lo dejan atrás y se van a lugares como Polonia. Bueno, pues son ya 110 millones de personas que se contabilizan en todo el mundo que han sido desplazados por la violencia. ¿Y México? ¿Y América Latina? ¿Cómo está en esto? Porque mire, según la propia también Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, en México tenemos nuestro propio drama. El primer lugar en desplazados por violencia lo ocupa actualmente Venezuela, que vive un sistema dictatorial. Un sistema dictatorial, por cierto, al que esta cuarta transformación cada vez nos quiere llevar más decididamente y que cada vez más pone de ejemplo como sociedad. Pero la verdad es otra. La verdad es que 5.5 millones, o sea, 5 millones y medio de venezolanos han tenido que dejar todo atrás para huir de la violencia que genera la falta de democracia en ese país. Sí, el mismo país en el que nos queremos ver reflejados, según el presidente de México. En cada mañanera que puede defiende la revolución bolivariana, si eso es una revolución, y mucho menos si es bolivariana, pero hacia allá apunta esta cuarta T, 5.5 millones de refugiados, de desplazados por la violencia generada en Venezuela. Bueno, ¿y México? ¿Y cómo estamos nosotros? Porque tampoco crea que cantamos mal las rancheras, nada de eso. Según este propio informe al que le estoy haciendo referencia, tenemos nuestro propio drama. ¿Y qué cree? El drama de los desplazados por violencia en nuestro país tiene características muy claras. A diferencia de países que están en guerra, como Ucrania o como el propio Uganda, los desplazados no se van de sus lugares de origen por un tema de una guerra, se van por acoso del crimen organizado. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, ACNUR contabilizó tan solo del 2020 a ahora, es decir, 3 años, poco menos de 3 años, que 8.174 familias fueron desplazadas en México, tan solo en los estados de Oaxaca y Chiapas. Estas familias eran de origen indígena. ¿Qué sucedía con ellas? Que el crimen organizado las copaba todas sus poblaciones y los obligaba a sembrar enervantes. Claro, cuando había algún tipo de operativo, a quien se llevaba era estos pobres campesinos indígenas. Así que ellos, cansados de trabajar para el crimen organizado, decidieron desplazarse de sus lugares de origen. Cuando digo desplazarse, entienda usted lo que significaría hoy cerrar la puerta de su casa con lo que tenga puesto y huir con su familia a otro lado para preservar la vida y la integridad de sus seres queridos. Atrás queda todo lo que ha construido. No importa si es mucho o poco, es su lugar de origen, es su arraigo. Y el crimen organizado ha hecho
que estas 8.174 familias que salieron de Chiapas y Oaxaca por producto del crimen organizado hayan dejado atrás toda una historia de arraigo y de vida. ¿Qué pasó? Que cuando se le dijo al presidente de la República en una mañanera que qué sucedía con esta situación, ¿cuál fue la respuesta del presidente? La que todos esperábamos, diciendo que eso es un ataque de la derecha, que estas personas, estas 8.174 familias indígenas en Chiapas y en Oaxaca están siendo manipuladas por la derecha para atacarlo. Es que todo en este país trata de él, del presidente. Si algo como este drama familiar de las personas y de las familias más pobres de nuestro país sale a la luz, es para atacarlo a él. Mire, hace poco surgió otra historia que acaparó la atención de los medios europeos. En Guerrero, en una comunidad de Guerrero, en Iguala, para no ir tan lejos, sucedió que se dio a conocer a través de los medios europeos una historia que es de verdad denigrante. Una familia tuvo que admitir que tuvo que entregar a su hija de 16 años al crimen organizado. ¿Qué sucedió? Que esta muchacha le gustó al jefe de la plaza y amenazó con destruir a su familia y con matarla si no pasaba un fin de semana con él en su rancho. Después de mucho negarse, esta familia entendió que no había salida, que en el momento en que ellos, los del crimen organizado, quisieran, iban a asesinar a toda la familia. Así que tuvieron que decirlo frente a los medios europeos, que entregaron a su hija, que fue a pasar un fin de semana con el capo de esta plaza. Después de que esto pasó, 50 familias abandonaron inmediatamente la ciudad. Pues claro, porque lo que seguía eran sus propias hijas. Y esto sucede en el gobierno de la Cuarta T. ¿Qué pasó? Que también cuando al presidente se le preguntó que qué opinaba de esto, simplemente dijo que son intentos de sus adversarios por desprestigiarlo. Ni una palabra de solidaridad, ni una palabra con los desplazados. A ver, en México ya tenemos, y estamos hablando ahorita de casos muy concretos, pero sucede en Aguascalientes, sucede en Zacatecas, sucede en Tamaulipas, sucede en Chihuahua. Comunidades enteras han tenido que salir huyendo de la violencia. Atrás lo dejan todo y atrás dejan también una promesa de justicia. Abrazos y no balazos, dice el presidente. Eso es muy fácil decirlo, presidente, cuando estás sentado en Palacio Nacional, pero no es fácil de entenderlo cuando atrás dejas todo para salvar la vida. Abrazos y no balazos, dice el presidente, porque todo lo demás es una herencia maldita de la guerra contra el narcotráfico. Pero hoy nadie enfrenta al crimen organizado. Pero esa es una historia que todavía está por escribirse.